Muy buenas noches, amigos, muy buenas noches. Hoy tenemos un programa a cuatro como mínimo. Hoy participa Vanessa, perdón. Buenas tardes, noches, Vanessa, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. La verdad que contenta de estar aquí con Iván y con José Luis. Bueno, y conmigo, que eso no lo has dicho, que eso no lo has dicho, Vanessa. Bueno, pero porque doy la charla con ellos, hombre, también a ti, claro, eres el protagonista de todo al final de esto, claro. Ya está pasando de mí, José Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Antonio. Encantadísimo y otra vez por estar en tu espacio. Muchas gracias, José Luis. Bueno, pues un programa hoy va a ser un programa emocionado, ¿no? Un programa muy emocionado, ¿no? Bien, pues bienvenido, José Luis, de nuevo. Iván, buenas noches. Por Muy segunda buenas vez noches, en este Antonio. espacio. ¿Cómo estás? ¿Cómo ven tú? Bien, bien. Aquí estamos para dar un poquito de luz a todas esas cosas que están pasando y que tenemos ganas de aprender un poco más de cada uno de nosotros. ¿Y qué está pasando? Cuéntame. Hombre, todo lo que está pasando a nivel global, todas esas cosas todas esas noticias, el modo de vida, todo eso, cómo podemos hacer como para llevar una vida más acorde con lo que es el ser humano. Oye, bueno, ya sabes que yo los guiones prácticamente no me los llevo muy bien. Vanessa, pero Mm. esto es lo que está diciendo José Luis. Perdón, Iván. O sea, lo que está pasando, ¿cómo nos afecta? ¿Cómo nos afecta desde el punto de vista psicológico? ¿Cómo nos afecta desde el punto de vista espiritual y cómo nos afecta desde el punto de vista mental y bueno, a todos los niveles? Porque me gustaría que me dijerais un poco, las cosas son como son o como nosotros no las tomamos. Ujú. Yo sé que Sí, eso no bueno, estaba en el guión, pero bueno, yo no dejaría de ser yo si no lo hiciera así. vale, bueno, pues empiezo yo un poquito y luego les paso la palabra a mis Gracias. compañeros. Pues fíjate, ¿no? Cuando hablaba Iván, ¿no? De las cosas que están pasando, de las cosas que han pasado, yo creo que es importante también, por supuesto, siempre la perspectiva con la que nosotros miramos las cosas, ¿no? El prisma desde el que miramos las cosas es súper importante, pero no podemos perder de vista que está sucediendo muchísima problemática alrededor, bueno, pues muchos conflictos internos y externos, ¿no? Que ya luego hablaremos también de esto, pero yo creo que todo eso nos afecta. Entonces sí que es verdad que a nivel energético, a nivel espiritual, a nivel mental y emocional, yo creo que estamos sufriendo muchísimos cambios, muchísima revolución. Entonces, las personas que sepamos adaptarnos mejor y sepamos trabajarnos más a nivel interior, creo que saldremos mejor porque si nos dejamos solo influenciar a nivel externo, yo creo que ahí es donde surge la problemática. Y espiritualmente, José Luis, Espiritualmente, pues nos está afectando a unos niveles bastante serios. ¿Por qué digo esto? A nivel espiritual nos está afectando a nuestro nivel de vida, a nuestro cuerpo energético, estado de ánimo o la fuerza con que tomamos las decisiones o encauzarlas o enfocarlas. Incluso nosotros mismos, el ser co-creadores energéticos de lo que queremos también influye mucho a nuestro nivel espiritual y energético en ese aspecto. muy bien. Y los chakras y todo esto, Iván, ¿cómo nos cuentas? Bueno, pues un poco conforme están aumentando el ritmo de vida y el nivel de las nuevas tecnologías, que bueno, ya no son nuevas, ¿no? Pero todo eso va influyendo mucho bastante en nuestro campo áurico y en nuestro campo energético, porque claro, todo tiene radiación, tiene su energía. Entonces, al implementar todo este tipo de tecnologías, hacer interacción con nuestro campo áurico y nuestro campo energético, también tiene sus efectos, ¿no? Como por ejemplo el hecho de no poder dormir bien estando mirando una pantalla cuando vas a dormir, ¿no? Si te vas a ir a dormir y estás mirando la pantalla del móvil o la pantalla del ordenador, siempre como que cuesta un poco eh, conciliar un poco ese sueño. Entonces, más o menos esa línea.
Y a nivel, claro, de chakras, pues eso tiene que ver mucho más con las emociones, ¿no? O sea, cómo nos tomamos las cosas, cómo nos enfrentamos a la vida, todo lo que nos pasa, nuestras reacciones. Entonces, lo que va a causar es que dependiendo de lo que nos impidamos hacer o lo que no podamos hacer que nos cause un conflicto, todo eso va a hacer una hiperapertura de chakras o un cierre de chakras. Bueno, déjame decirte, Iván, que el otro día, que fue tu debut en este espacio, bueno, me sorprendió lo grandiosamente bien que lo hiciste. Al principio estabas un poquito nervioso, pero después tomaste exposición, macho, y ya la verdad es que, bueno, parecía que eras un veterano y un clásico, ¿no? Felicidades. No he tenido oportunidad de decírtelo, pero bueno, espero que fuera así. Espero que lo pasaras bien y que, bueno, que estés muchas veces aquí junto con José Luis y con Vanessa. Esta es tu Sí, casa. claro. Por supuesto. Gracias, muchas gracias. Bueno, Vanessa, las emociones. Cuéntame desde el punto de vista espiritual, en general, cómo nos afectan el buen uso o la buena gestión de las emociones. Vale, bueno, pues realmente las emociones al final son reacciones físicas, psicológicas que también nos vienen muy bien, van muy relacionadas y por ende hay que tener cuidado porque todo este impacto que nos pueden dar, ¿no? Todas estas situaciones, todas estas, bueno, estas cuestiones de las que antes hablábamos, ¿no? Que nos impactan, todo al final nos acaba afectando, ¿no? Entonces es importante, sobre todo, determinar cuáles son las emociones básicas, que os diré un poquito. Si son, debatir un poquito sobre si son buenas o malas, que yo hago spoiler y no son ni buenas ni malas, sino que son necesarias para la supervivencia. Y luego también importante saber gestionarlas, ¿no? Porque esto es mucho trabajo. De hecho, el otro día estuve en un evento, ¿no? Y me decía el chico que estaba haciendo las fotos, jo, se te nota súper relajada, súper centrada, ¿no? Me comentaba un poquito eso, que él estaba eso, pues tomándonos un poco de fotos y la gente estaba muy nerviosa, muy agitada y yo estaba como en ese estado de reposo, ¿no? Esto requiere mucho trabajo, sobre todo personal. Entonces yo creo que el hecho de conocernos, ¿no? Conocernos a nosotros mismos nos puede llevar también un poco a encauzar mejor esas emociones, ¿no? Entonces, respecto a esto es importante saber que tenemos 6 emociones básicas, que hay miles de investigaciones, que hay muchas corrientes de primarias, secundarias, un montón, ¿verdad? Un montón de cosas, pero realmente nos deberíamos quedar con esas 6 emociones que son tristeza, alegría, miedo, asco, sorpresa e ira. Esas son las 6 emociones básicas que estemos aquí o estemos en una selva del Amazonas, todas las personas tenemos, ¿vale? Entonces, partiendo de eso, yo siempre cuando trabajo en mis talleres, en mis cursos, lo que hacemos es determinar cada persona en qué situaciones experimentamos estas emociones, ¿no? Y a la gente le da un poco de pereza hacer este ejercicio porque dice, jo, ¿esto para qué sirve? Bueno, pues sirve para anticiparme en positivo a todo lo que me puede pasar, ¿no? Si yo sé que tengo miedo a la soledad, intentaré prevenir esto, anticiparme a la situación. Si yo sé que me da asco algo, pues también me anticiparé, ¿no? Entonces, la base de una buena gestión emocional parte de ese autoconocimiento. Perdonadme que voy a beber un poquito de agua, que llevo todo el día hablando y ya remate. Mm, Pobre Antonio, pero así es la vida, o sea, el directo es el directo, pero necesitaba un traguito. Entonces, lo que estaba diciendo, ¿no? Ese conocimiento de las emociones es súper importante, en qué situaciones estoy, para luego, partiendo de eso, empezarme a trabajar, porque realmente el conocer las emociones viene muy bien, pero luego viene esa segunda parte que es me autocontrolo, que eso ya es de nota, ¿no? Muchas veces la gente dice, bueno, pues es que esto es muy difícil. Claro que es muy difícil y requiere entrenarse, porque por supuesto que cuando tenemos un problema, de primeras nos sale ese cerebro reptiliano, nos salen, ¿verdad? Esas emociones tan primitivas que lo que nos da ganas es de contestar. Pero el reto como seres humanos es para no dañar a nadie, ni para dañarnos a nosotros, ni a nuestros chakras, ni a nuestro espíritu, ni a nada, pues intentar gestionarlo lo mejor posible. No sé qué pensarán mis compañeros de esto, pero así lo vamos relacionando, que es muy bonito. Bueno, los chakras, ¿cómo nos afectan las emociones en los chakras? ¿Qué es antes? La emoción, bueno, ¿nos afectan las emociones en los chakras o los chakras afectan las emociones? Es un poco mutuo, ¿no? Digamos que los chakras, conforme están en el cuerpo, ¿no? Están haciendo una función
que se relaciona pues, con cada una de las emociones, ¿no? Y un estado del ser. Por ejemplo, en los chakras inferiores están relacionados más con la parte física. Entonces eso tiene que ver mucho más pues con emociones de arraigo, desarraigo, miedo, por ejemplo, yo qué sé, aislamiento, me siento aislado. Entonces todo ese tipo de emociones también van a ir afectando a eso. ¿Cómo se puede solucionar, no? Digamos, en cuanto tú detectas, por ejemplo, un terapeuta detecta que tiene un bloqueo en esos chakras, puede ser eso una solución para ese tipo de emoción. Puede ser un punto de vista a tratar. Entonces, porque yo siempre he visto en los pacientes que he tenido y tal, que en cuanto se ha equilibrado esa energía, esa emoción como que se le ha liberado o se le ha equilibrado y ha tenido más poder sobre ellos mismos, ¿no? Básicamente. Muy bien. José Luis, dime cosas. Sí, Antonio. Yo en la parte que me toca en el rango espiritual o del velo, vamos a llamarlo así, o mediúnico, el tema emocional inflige mucho poder en ambas partes, tanto para limitarnos a la hora de expresar lo que queremos hacer o lo que queremos enfocarnos, o simplemente los terapeutas energéticos o que nos dedicamos a ser canales para aportar mensajes de los seres queridos, es muy importante que las emociones estén muy alineadas porque al ser nosotros canal para dar voz a esos mensajes o a esas preguntas que incluso responde el mismo alma del paciente, es muy interesante que el terapeuta se haga un testeo de cómo está emocionalmente o qué día ha llevado para poder ejercer esa parte. Porque si estás muy estresado, has llevado un día de muchos bloqueos, estás agotado físicamente, emocionalmente, no estás activo, no vas a ser un buen filtro para si te llega una información, darla lo más coherente posible. Entonces, por eso este trío, vamos a llamarlo, de Vanessa, Iván y un servidor, porque es muy importante los tres campos para no solamente poder atender a cualquier persona, sino para llevar un día a día más apto y más equilibrado para afrontar lo que nos acontece en nuestra misma misión de vida, que me gustó mucho el programa de los 2 días de misión de vida. Bueno, sí, fue realmente muy interesante, sí. Gracias. Gracias, José Luis. Vanessa, las emociones. Controlar las emociones. Tú has dicho antes que muchas personas se sorprendían de tu paz, ¿no? Es decir, es importante saber gestionar las emociones en cualquier momento, es decir, no dejarse llevar por el ímpetu normal, o sea, por ejemplo, sabemos realmente, yo sé que sabemos realmente que cuando una emoción está mal gestionada, una emoción está mal gestionada, puede derivarse después en problemas corporales, ¿no? Es decir, ¿qué importancia tiene saber controlar las emociones? Desde el punto de vista, no me digo porque evidentemente no es tu tema, pero sí un poco podemos dar una visión del valor del control de las emociones para poder evitar problemas posteriores. Sí, bueno, realmente cuando nos sobreviene cualquier situación, eso tenemos varias opciones, ¿no? O actuar agresivamente, que es lo que nos sale a veces con ese cerebro reptiliano, pasivamente, que hay gente que no se inmuta con nada, ¿no? Que a veces nos alucinamos, y luego podríamos actuar asertivamente, que es una forma correcta de gestionarlo y de luego, si tenemos que decir algo, pues enfrentarnos a esa situación, ¿no? Entonces yo creo que esa parte es muy importante. Porque como decías, esa mala gestión, ¿no? Y cuando me decías, ¿es importante gestionar las emociones? Sí, porque
porque tener filtro y actuar correctamente conlleva también que no hacemos daño a la persona de enfrente ni nos hacemos daño a nosotros mismos, porque una mala gestión de emociones nos puede traer a nivel físico migrañas, dolor de, yo qué sé, pues dolor de espalda, contracturas, se nos cierra o se nos abre el estómago, se nos puede caer el pelo, problemas de la piel. O sea, esto está muy relacionado también con esa mala o buena gestión del estrés, ¿no? De nuestro estrés. Entonces, a nivel de cuerpo sale y acaba saliendo. De hecho, ayer lo comentábamos que también con los duelos, cuando nos pasa cualquier situación, o abordamos ese duelo, sea cuando sea, o sea, no nos podemos hacer los valientes y ya está, y pensamos que ese duelo está resuelto. No, ese duelo va a salir en un momento o en otro. Entonces es mejor gestionarlo cuanto antes, ¿no? Entonces, a nivel físico está demostrado que tiene un montón de efectos esa mala gestión de emociones, ¿no? Que puede ser más impactante a nivel físico, a nivel psicológico, por supuesto, porque si no gestiono bien mis emociones, voy a tener pensamientos rumiativos, voy a estar en estados al final mentales muy negativos para mí, puedo caer en temas de ansiedad, o sea, me puede repercutir a un montón de niveles e incluso a tener un diálogo interior malo conmigo mismo, lo que también me acaba impactando a otros niveles, ¿no? Entonces, esa gestión de emociones, que para mí es súper importante, está muy relacionada con la salud física, la salud mental y también la salud social, porque al final el hecho de no gestionar bien las emociones lo que hace es aislarme de los demás, ¿no? Y al final esa irascibilidad que yo tengo o esa mala gestión de las emociones me conlleva también muchos problemas que me hacen sin querer alejarme de las personas. O sea, al final, según cómo tratemos a las personas y nos tratemos a nosotros mismos, también estamos actuando en el entorno. Entonces, para mí, ya os digo, me parece súper importante, requiere mucho trabajo porque muchas veces cuando a mí me toca también cualquier situación, que yo también soy de carne y hueso, pues ¿qué pasa? Que de primeras te gustaría saltar, ¿no? Ahí ya, pero dices, venga, después de todo este trabajo voy a intentarlo. Y de hecho la gente se sorprende, ¿no? Porque la gente se espera, no sé si os pasa, pero a mí me pasa que cuando hay una situación súper conflictiva, sea la que sea, la gente espera que yo vaya a saltar o que otra persona vaya a saltar, ¿no? Entonces cuando tú lo abordas con esa serenidad, reposas un poquito, piensas bien lo que vas a decir, porque ya una vez que has dicho algo negativo, ya eso no puedes volver atrás. Entonces, cuando ya alcanzas ese punto que requiere, repito, mucho trabajo diario, yo creo que al final estás más equilibrado y como decía José Luis, o sea, el hecho también de estar más equilibrado nos lleva bien, sobre todo a las personas que estamos ayudando a las demás a actuar correctamente. De hecho, a mí, profesionalmente y personalmente, cuando a veces la gente me cuenta que ha tenido malas experiencias con psicólogos y que le han tratado mal los psicólogos, yo no doy crédito porque en mi trabajo, especialmente aparte de que a nivel personal intente ser la mejor persona del mundo, es que a nivel profesional no concibo que alguien de mi profesión pueda hacer daño a una persona. O sea, no entra en mi cabeza. Entonces, pues Vanessa, es que esta persona no era empática. Vanessa, pues es que esta persona me trató fatal o me habló fatal. Y yo, pero bueno, pero ¿cómo? Sí, sí, un psicólogo, ¿no? Entonces, fijaos también qué importante el tener ese rol, sobre todo, de ayudar a los demás y de ser consciente y coherente con uno mismo, ¿no? Y con los valores para no hacerte daño ni a ti mismo y para dar tu mejor versión a los demás. Has hablado, Vanessa, del diálogo interno, ¿verdad? Has hablado del diálogo interno. Hasta qué extremo el diálogo interno nos puede afectar física y corporal, física y mentalmente. Totalmente, o sea, el diálogo interior es lo que yo me voy diciendo todo el rato y si yo me voy diciendo, Vanessa, lo vas a hacer genial, vas a entrar en este espacio con gente fantástica y te va a salir súper bien, te lo has preparado, tú estate tranquila, o sea, ese enfoque me puede ayudar a ser lo mejor posible en este Zoom y si yo tuviera un diálogo interno negativo de no me va a salir bien, ay, qué nervios, pues cómo lo haré, eso me mina totalmente, ¿no? Esa mala gestión me mina y si yo misma me auto boicoteo, cualquier situación que me venga de fuera me va a afectar el doble. Entonces, por eso es tan importante y la gente no le da importancia a esto, al qué me digo, y lo importante es volcarlo en un papel y saber realmente qué mensajes te estás dando a ti mismo, porque muchas veces no hace falta enemigos, es que eres tú tu propio enemigo, entonces ya, ¿verdad? Te boicoteas. Entonces, me parece súper interesante. Y lo del diálogo interno, que mucha gente bromea y dice, pues yo no me hablo a mí mismo. Sí, nos hablamos todo el rato, desde que nos levantamos. Y de hecho, inconscientemente también nos estamos todo el rato hablando. Pero sí que es importante pararse a pensar y decir, a ver, ¿qué me estoy diciendo a mí misma? ¿Me estoy haciendo, ¿no? Como bien o mal? En este caso, ¿estoy progresando mi crecimiento o me estoy minando? Porque si yo vengo, lo que os decía, o voy a un examen y digo, no voy a aprobar, es que estoy boicoteando a mi mente, ¿no? Entonces es como pienso, siento, actúo. Entonces, si yo estoy ya pensando mal, mis sentimientos y mis emociones van a ir
tocadas totalmente y mi comportamiento, ya no os digo, eso va en barrena, eso va cayendo ahí como cuesta abajo y sin freno. Cierto es, cierto es. Iván, ¿cómo, a ver, un momento, para ver el tema como antes me decía Vanessa, cómo se puede manejar las emociones y su posterior somatización? Es decir, recordemos que según la antigua medicina china es sumamente importante, pero no la antigua medicina china, la medicina china habla mucho de la importancia de las emociones y cómo afectan determinadas partes del cuerpo. Dime un poco cómo se pueden manejar las diferentes emociones y cómo afectan en diferentes partes del cuerpo. Hombre, lo primero de todo sería como conocerse a uno mismo, ¿no? A una misma. En cuanto empiezas a identificar ese tipo de pensamiento que hablaba antes Vanessa, lo que te estás diciendo, todo lo que, perdón, todo lo que te genera, entonces a partir de ahí ya puedes ir como empezando a solucionar esas cosillas, ¿no? En cuanto ya vas identificando todo lo que te dices, todo lo que haces, todo lo que estás sintiendo, puedes poner la solución. Si no pones la solución, puedes ir viendo, ¿no? Por ejemplo, que piensas de más. Por ejemplo, lo que decía del diálogo interno. Una persona que está todo el rato pensando, si nos damos cuenta, en la garganta se mueve y no estamos hablando, ¿no? Estamos hablando mentalmente, pero se nota en la garganta un movimiento, un esfuerzo. Entonces, por ejemplo, ese sería un exceso de utilización del chakra, del quinto chakra. Entonces, bueno, así, conociéndonos a nosotros mismos, podemos poner, pues eso, las soluciones que necesitamos para mejorar. Simplemente. Es muy sencillo. Pues oye, hace un comentario, Vanessa, que sería genial que os pusierais la cámara para hacer más dinámica la sesión. Bueno, pues ya sabéis, tenerlo. Vale. Gracias, Red Minote, por hacerlo. Muchas gracias. Bueno, quedan algunas personas más que me encantaría que lo hicieran, ¿verdad? Así nos conocemos todos y nos vemos todos. Maravilloso. José, ¿cómo lo ves tú lo que estamos diciendo, hablando ahora, y qué aportación tú puedes hacer a lo que están diciendo, o complementar lo que están diciendo? De complementar de la parte de mi compañera Vanessa y de Iván, en el campo espiritual también es muy importante el que cuando tenemos un bloqueo, cuando tenemos esa falta de energía que se dice estamos muy agotados, no tenemos ganas de nada y demás, son tips o avisos que muchas veces por el día a día no nos damos cuenta qué es lo que nos está sucediendo. Esto se divide también en dos campos. La parte de agotamiento porque estamos haciendo energéticamente un sobreexceso de energía en algo que no debemos de ponerle intención y también en quién utilizamos esa energía que sabemos que relativamente no la están valorando y eso también crea un exceso de agotamiento o de dolencias emocionales que también pueden llegar a serlo a todos los niveles. Entonces es muy bueno que la gente que tenga un toque energético o simplemente con los tips que estamos dando mis compañeros y yo, es coger y darse cuenta en todo momento en qué estado nos encontramos. Y en cuanto haya un baremo diferente de lo que estamos llevando el día a día, es como darte un toque de atención y decir, ¿por qué si yo hace 3 segundos no estaba con una pesadez, un cansancio o un agotamiento, ahora me encuentro así, si estaba bien? Hacer una introspección, emplear la parte que ha dicho Vanessa, hablar con uno mismo, que es muy importante a la hora de saber. En el momento también, normalmente si una energía o un exceso de energía mal gastada en el tema energético se sintomatiza, como bien ha dicho Iván, en el cuerpo físico y a través de los puntos de los chakras. Entonces, esas dolencias que decimos, ay, me duele un poquitín en el pecho,
es que energéticamente en esa parte estás utilizando demasiada emoción a una situación o te está afectando demasiado la situación que estás viviendo en ese momento, al igual que en todos los otros puntos de la chakra. Entonces, energéticamente se puede diagnosticar y espiritualmente también nos podemos hacer un testeo de cómo energéticamente estamos dando lugar a llevar cualquier proceso que nos lleva. Y sencillamente es prestar un poco de interés. Tenemos tendencia a mostrar interés por la vida de los demás, pero estamos dejándonos de lado a nosotros mismos, Antonio. Entonces, un buen testeador energético siempre primero se tiene que mirar cómo está él para hacer. Ya no que seas terapeuta o no, sino cualquier persona que nos esté escuchando ahora tiene que saber, incluso para ir a hacer la compra, cómo se encuentra, porque va a afectar a todo lo que haga en ese momento. Entonces, yo doy a voz alzada de que se tienen que mirar muy bien tanto el campo energético como el campo de los chakras, que puedes identificar en qué zona es y dar un golpe más de sabiduría o de diagnosticar lo que hay. Y después los ejercicios, los tips que ha dicho mi compañera Vanessa, que ayudan a desbloquear y a enfocar las 3 partes que estamos hablando esta noche. Vanessa, hay un tema que me encantaría que me explicaran. Yo tuve una experiencia de una vez que estaba hospitalizado y le pregunté a la doctora que me atendía que hasta qué extremo las emociones afectaban en el mal que tenía. Y me miró, creo que recordar que llamó a mi mujer pensando que había perdido la chaveta. Es decir, un buen control de emociones realmente es sumamente importante, ¿no? Porque afecta mental, espiritual y también una cosa muy importante, físicamente. Es decir, porque muchas veces una mala gestión de una emoción determinada te afecta en tu parte física, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿cómo podemos gestionar esas emociones desde un punto de vista físico, mental, espiritual? ¿Cómo podemos gestionarlas y cómo nos afectan? Sí, cuando quieras, Vanessa. Sí, pero date ahora sí, cuando quieras. Vale, no, que pensaba que iba a seguir también José, nada, no te preocupes. No, Vale, bueno, a ver, lo primero lo que decíamos, ¿no? O sea, por supuesto que afecta, de hecho hay muchísimos temas médicos que a veces no nos damos cuenta y no se nos educa en esto, ¿no? En esta gestión de las emociones. Yo os quería también comentar antes de contestarte un poquito qué cualidades debemos tener y qué cosas debemos trabajar en nosotros mismos para gestionar adecuadamente las emociones, ¿no? Pistas que nos pueden hacer ver si estamos gestionando bien o no nuestras emociones, que esa parte me parece súper importante, ¿no? El tema de reconocer nuestras emociones, lo he comentado antes, súper importante, y después de este reconocimiento el expresarlas correctamente, porque yo puedo detectarlas pero no expresarlas correctamente, ¿no? Puedo ser en este caso inhábil socialmente. Entonces es importante eso, volcarlo, no callar esas emociones, ¿verdad? O sea, escuchar esas emociones y validarlas, o sea, porque realmente gestionar las emociones no es las paro y ya está. O sea, cuando estoy experimentando una emoción, muchas veces se habla de autocontrol o de gestión, pero es validar la emoción, saber que estoy experimentando tristeza, alegría, miedo, lo que sea, pero aceptarla, ¿vale? Integrarla. No, no solo decir, ay, pues no voy a sentir tristeza. No, claro que vas a experimentar tristeza muchas veces y es normal además y es positivo también experimentarla, ¿vale? El tema de la fortaleza también es muy importante. O sea, las personas que tienen esa alta inteligencia emocional, esa gestión de emociones, son fuertes, no se ofenden con facilidad porque tienen esa fortaleza, ¿no? Entonces enseguida nos damos cuenta si estamos con alguien que se ofende muy fácil, que tiene como un poco, ¿verdad? Esa susceptibilidad, nos estamos dando cuenta de que no está preparado mentalmente para ir gestionando todas esas cosas, ¿no? O que está atravesando por un bache cuando esa persona también normalmente suele actuar correctamente, ¿no? Una parte muy importante también es esa autocrítica, ¿no? Cuando tú estás bien trabajado a nivel personal, si alguien te dice algo, no te afecta. Es como que tuvieras ese impermeable emocional. Y, por ejemplo, a veces, ya te contaba Antonio, a mí me critican porque estoy demasiado motivada.
bueno, no me parece un motivo de crítica, por lo cual no hago ni caso. O sea, ¿por qué? Porque para mi trabajo tengo que estar así. O sea, de hecho, una psicóloga no motivada, yo en mi cabeza no la concibo, ¿no? Entonces, te quiero decir que al final el hecho de seguirte trabajando supone que da igual lo que te digan de fuera, que no te va a afectar, ¿no? Siempre y cuando no suponga algo positivo para ti, porque si es una crítica constructiva que te hace crecer, fantástico, ¿no? Pero en este caso hablamos de esa otra crítica. Vale, entonces, tienes capacidad de autocrítica, sabes rectificar, no buscas esa perfección, ¿no? También yo creo que la importancia de gestionar bien nuestras emociones también te hace, o sea, ver y tomar conciencia de que te tienes que cuidar muchísimo a nivel de físico también, o sea, hacer tu ejercicio, cuidarte en la alimentación, hidratarte adecuadamente, descansar bien, porque el no descanso pasa factura a nivel emocional porque estamos más irascibles, ¿no? No nos aguantamos a veces ni a nosotros mismos. Entonces, cuando tú conoces que esa mala gestión de emociones puede impactar directamente tu salud y viceversa, empiezas a tomar la conciencia, ¿no? Que de la que hablábamos antes, que es muy importante. Luego, el tema de enfocarnos en lo positivo, pues sí, ¿no? Pues porque al final tú vas buscando dentro de la situación un aprendizaje y cosas positivas. En cambio, hay gente que a veces al volcarse en lo negativo, al final se enfoca, ¿no? demasiado en esa parte y acaba viéndolo de una manera bastante peyorativa para él, le acaba afectando demasiado, ¿no? Yo siempre digo que ante un problema tenemos dos opciones, ser protagonista o ser víctima, cada uno que decida lo que quiera. Siendo víctima, andas totalmente perdido, desorientado, te pasa factura a muchos niveles. Siendo protagonista, te pueden llegar a pasar cosas, pero tú eres el que tomas tus decisiones. Entonces, ahí yo siempre lanzo esa idea porque yo creo que eso, que es bueno saber que quiero ser víctima o no, la víctima en este caso o la protagonista. Yo decido ser protagonista, pues aunque a veces claro que todos fracasamos, pero ahí estamos para seguir aprendiendo, ¿no? Esa parte. Y luego también lo que os decía antes de la asertividad, del poner límites, de decir que no, te das cuenta de que si tú gestionas adecuadamente tus emociones, expresas tus emociones y dices lo que piensas, ¿vale? Pero con filtro, no es como te digo lo que pienso porque soy así, o no, o sea, no sincericidas, sino sinceros. O sea, en plan, voy a expresarte, estoy mal o no me hace sentir bien, todas estas cosas yo creo que es muy importante, ¿vale? Entonces, partiendo de todo eso, este autoanálisis, esta reflexión y este acercarme un poquito a este perfil, se puede acercar uno a través de diferentes técnicas, pero les voy a dejar hablar un poco a mis compañeros porque si no va a parecer un monopolio tipo lo de las gasolineras. Bueno, pues una cosa, hay 4 personas, es que no las veía, José Luis, no veía que habían 4 personas esperando. Pues muchas gracias, admitir, Soledad me ha admitido. Vamos a ver. Hay un tema que sí. ¿Por qué creéis vosotros, que no se controla tanto el tema de las emociones a la hora de hacer los diagnósticos generales? Es decir, a mí pocas veces me han preguntado, por razones personales, evidentemente, tengo que ir acudir mucho a profesionales de la salud, ¿no? Pero nunca ninguno me ha preguntado el porqué de ese tipo de cosas. O sea, nadie se preocupa, o pocas veces se preocupan de eso, ¿no? El protocolo a lo mejor es que lo impide, realmente no sé. ¿Cuál crees, Vanessa, que sería un poco una gestión adecuada para que dejar de tener ese tipo de problemas, ¿no? Es decir, la antigua medicina china es muy sabia porque según cada emoción más gestionada afecta a una parte del cuerpo. Sin embargo, pocas veces a mí alguien me ha hecho ninguna referencia a esto a nivel médico, ¿no? Bueno, es una, ¿cómo te diría? Es una reflexión que estoy haciendo en voz alta. No, me parece fenomenal y de hecho últimamente, fíjate, ha habido una compañera de un proyecto que ha tenido problemas médicos y le ha tocado estar muchísimo en médicos, justo le había tocado un varapalo también personal muy fuerte y siempre me dice, ¿no? Qué necesarios sois los psicólogos en el ámbito médico. ¿Por qué? Ya no solo esa figura del psicólogo cuando a ti te dan un diagnóstico inesperado, cuando tú estás nervioso antes de entrar a una consulta, porque siempre pensamos en lo peor, ¿no? Cuando te tienes que hacer pruebas o así, no siempre, ¿no? En ese caso, aunque seamos muy positivos, no nos enfocamos en esa parte positiva porque es el desconocimiento, el miedo, un poquito la ansiedad que te genera, ¿no?
Entonces yo creo que en ese aspecto sí que se está haciendo mucho en el plano formativo para los médicos, para el personal en general, en esta línea de gestión de emociones, pero falta muchísimo. Porque yo siempre digo que a esta gestión de emociones y a este apoyo, por ejemplo, a las personas, tienes que sumar otra parte muy importante que sin ella no puedes hacer esto, que es el tema de los valores. Entonces tú puedes ser un gran médico, puedes transmitir muy bien tu diagnóstico a tu criterio, pero si no lo haces con valores y gestionando adecuadamente las emociones y apoyando a la persona que tienes enfrente, ¿no? Dejándola de ver como un número, porque al final somos números muchas veces, pues al final yo creo que evitaríamos muchísimas problemáticas, ¿no? Simplemente con este tema de la empatía, punto. O sea, simplemente, ¿cómo me gustaría que me trataran? Bueno, porque la gente lo que te suele decir es, me pasó tal cosa y me lo lanzaron a bocajarro y estás 5 minutos en la consulta y te vas. Y tú te vas con tu gestión de emociones como tú puedas. Pero hay muchísimas problemáticas de salud mental relacionadas con eso, con un diagnóstico, con una falta de gestión de ese tema, con un esconder eso que me ha pasado para no preocupar a mi familia. Hay muchísimo detrás de eso y eso al final lo acabamos somatizando de una forma o de otra. De hecho, cada vez se está estudiando más eso, que las emociones impactan directamente y de hecho yo aquí no lo diré porque no soy experta en medicina, pero sí que hay nomenclaturas y hay estudios que demuestran que cada emoción mal gestionada se relaciona, que es lo que decías tú de la medicina china, pero al final en medicina china o en medicina normal, al final esa somatización, ¿no? Pues por ejemplo, el tema del cáncer, de alguna otra problemática de enfermedades autoinmunes, hay muchísimas cuestiones que derivan de una mala gestión, de un alargamiento un poco de ese estrés o de esas malas, o sea, de esas emociones que no hemos gestionado, ¿no? Entonces yo desde aquí abogo porque reconozcamos nuestras emociones, las sepamos expresar adecuadamente. Si no las sabemos gestionar, acudamos a un profesional, porque eso todo se nos queda dentro. O sea, yo siempre animo a la gente, sobre todo más a los adolescentes, que me toca mucho trabajar con ellos, es como saca todo lo que tengas. No que se lo cuentes a la gente per se, a lo tonto, contar por contar. No estamos hablando de eso, estamos hablando de volcarlo en un papel, de dar, o sea, de hacer una nota de voz, de ir a un profesional, de canalizarlo, porque esas emociones tienen que salir. Y eso lo comentarán, me imagino, también Iván y José Luis. O sea, emociones mal canalizadas llevan a problemáticas. Y yo, de hecho, lo he hablado estos días con ellos, ¿no? Muchas veces, yo, por ejemplo, por mi trabajo, hay muchas cosas que puedo decir y otras que no, que yo tengo que canalizar de mi forma. Pero hay tanto que quiero decir que les estaba diciendo, ¿no? Que estos días últimamente estaba así peor de la garganta y puede ser por eso, o sea, autoanalizándome, digo tanto y tanto, pero yo no podría decir tanto, ¿no? O sea, porque sería contraproducente hasta para mí. Pero, pero fijaos qué importante el hecho de, ¿no? De aterrizar eso, reposar esas emociones, validarlas y saber que esto es un aprendizaje continuo. No sé qué dirán mis compis. Y, déjame deciros una cosa, por favor. Vamos a ver, lo digo a las personas que han participado, porque hay muchas personas que nunca han participado en este espacio. Y he de decirles que este espacio es participativo, con lo cual, si queréis hacer alguna pregunta, pues encantado de poderlo, que la hagáis, ¿no? Es una cosa que es, o sea, que es participativo, siempre es participativo. Siempre es participativo. Otra cosa también sumamente importante es lo siguiente. Este espacio se está grabando. Quiere decir que las personas que han entrado tarde y les interese pueden ver el espacio, ahora lo pondré de nuevo en el chat, para que lo puedan ver en YouTube. Se podrán suscribir o no, eso ya es un tema de cada uno, ¿verdad? Pero quiero decir que existen las diferentes alternativas para que se pueda hacer, es decir, un espacio abierto, se puede ver el programa después y a todas las personas que están por primera vez hoy, muchas gracias por estar, gracias. Bien, dicho esto, Iván, ¿cómo afectan las emociones en las diferentes partes del cuerpo? Es decir, la herida es una cosa que estaba en Irlanda. La ira afecta todo el corazón, ¿no? El miedo a los riñones. La fonía, pues un poco de no hablar afecta a la garganta. Cuenta, pero date una explicación más amplia que yo, porque sabes más que yo, seguro. Sí, ¿no? Digamos que un poco la ira se relaciona un poco con el hígado y con la vesícula biliar, ¿no? Porque, bueno, has dicho la medicina china, ¿no? Pues
voy a sacar tu ejemplo de medicina china y digamos que el hígado está relacionado con la vesícula biliar, porque el hígado genera la bilis, ¿no? Y ahí vierte sobre la vesícula biliar sus productos. Entonces, cuando tenemos un exceso de ira, se produce esa bilis, ese malestar, que te hierve la sangre. Entonces, lo que provocamos es un exceso de trabajo sobre el hígado, ¿no? Que es lo que se suele decir, que te pones, que te saca la bilis de la rabia. Entonces, claro, por otro lado también la infelicidad, los estados depresivos también afectan al corazón, los ataques cardíacos y las enfermedades que tienen que ver con el sistema circulatorio, un poco, también están relacionados con esa emoción, con la falta de felicidad o con el exceso de felicidad. Que digamos que como exceso de felicidad, una forma insana, ¿no? Como que te ríes de todo cuando no tienes que reírte en un momento en el que deberías de estar serio o, por ejemplo, en un velatorio, si te da esa risa, digamos que, claro, eso es una mala gestión de emociones, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, que no puedes superar el hecho de la muerte. Entonces, claro, todo eso va afectando en el cuerpo. Por otro lado, también, pues el humor y la agresividad, ¿no? El humor y la agresividad que están relacionados con el tercer chakra, que también estaría relacionado con los riñones y con el miedo. Pues eso, tendrían que estar, digamos, como más apaciguados, ¿no? Para solucionarlo. Más Tener controlado. claro. Más controlado. Y el hecho de no poder expresar tu voluntad, sentirte como que no puedes hacer nada, desvalorizado o desvalorizada, estaría relacionado, ¿no?, con el tercer chakra. Con el tercer chakra también. Que todo eso podría derivar en problemas con el intestino, con los riñones, con las glándulas suprarrenales, el páncreas, el hígado. Entonces, digamos que la dinámica que llevamos, ¿no? Que el control de las emociones es un poco bastante primordial para tener una salud en perfecto estado. Bien, José Luis, ¿nuestra alma sabe un poco ese tipo de cuestiones que estamos aquí hablando o, digamos, va un poco divergente con la mente? Cuéntame. Mira, me gusta que me hagas esa pregunta porque una de las cosas que ahora estoy no experimentando, sino haciendo con la gente, al tener mi papel como medium, empático y demás, me pregunté cómo poder ayudar emocionalmente también a ayudar a esas personas y comunicarles qué es lo que su alma tiene que decir respecto a las actitudes o a cómo lo esté enfocando realmente su parte física, su parte mental. Entonces, hay muchas veces que me encuentro a pacientes, Antonio, de que ellos se ven que están se piensa que están haciendo un nivel de vida apto, que es óptimo, pero luego cuando le preguntamos a su alma realmente a lo que había venido, cuando se le dice a la persona, le remueve esas emociones que tenía dormidas y se da cuenta que a lo mejor muchas de ellas han estado viviendo una vida dirigida por las emociones de los demás. O sea, esas emociones externas han influido a que a nivel álmico que tú habías venido, por ejemplo, Antonio, ha influido a que tomaras otras decisiones a concorde a lo que tú realmente habías venido a hacer aquí. Entonces, en el tema álmico, el alma, a nivel de lo que tiene que decir, muchas veces es muy interesante el mirar esa parte espiritual, porque nos quita todo el ámbito externo. El cuerpo, como en la parte de Iván, nos avisa los chakras en qué proceso estamos. ¿Por qué? Porque álmicamente no nos estamos escuchando en nuestro interior. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra parte mental
no sabe por dónde vienen esos miedos o esas dudas o ese miedo a avanzar. Entonces, se colisionan esas dos cosas y ya queda la parte espiritual, que sería hablar desde el alma y realmente acoger lo que hemos venido a hacer. Muy bien. Juan, ahora que estás con el ventilador, Juan, entonces no sé si es que estás en algún sitio con mucho calor en Latinoamérica. ¿Cuál es tu pregunta y para quién es, Juan? No, no era la pregunta, no era una pregunta, disculpe, era que solamente había puesto en Una el chat reflexión. que afecta también el corazón, porque la gente se olvida que la base del corazón es la que también le llega toda esa energía. Y mi pregunta, ahora sí es pregunta después Muy bien. de la observación de José Luis, es los chakras y el alma, digo yo, no sé mi ignorancia, no soy medium ni nada de esto, pero estudié medicina por 3 años. Los chakras y el alma te dicen a ti lo que verdaderamente está el cuerpo, pero te dice el cuerpo sobre el organismo lo que ellos quieren que el cuerpo escuche, pero no escucha porque nosotros no escuchamos muchas veces el cuerpo y cuando nos damos cuenta, ¡pum! La gran sorpresa, cáncer, infarto, lo que sea. Y entonces, ¿a quién le crees en ese momento? ¿Al cuerpo que está diciendo lo que tiene que decirle? Perdón, al alma que está diciendo lo que tiene que decirle, o el cuerpo que dice creer que está escuchando. La pregunta a quién va, Juan. A los tres, creo. Va a A los los tres. tres. Va a los tres. Al que la agarre primero, pero se le hizo así con la cabeza, quiere decir, le gustó agarrarla. A ver, Gracias. mira, te explico, Juan. En el nivel de mi campo, ¿vale? Va todo relacionado con lo que has dicho. O sea, va por fases. La fase de que tenemos una intrusión o que algo no va bien energéticamente, ese es el primer aviso. Si realmente estamos centrados como deberíamos de estar, que por desgracia actualmente es muy difícil, si no tienes un trabajo constante, tener esa canalización limpia, como bien ha dicho Vanessa e Iván, se va pasando directamente a los chakras. Ya ese es el segundo aviso. Y ya el tercer aviso es el campo mental y físico de la persona. Ya nos afecta a nuestras decisiones, a nuestro comportamiento, y si todavía renegamos lo que nuestra mente dice, se transforma en una enfermedad incluso crónica porque no queremos ver ninguno de los campos que nos están intentando avisar de alguna manera. Entonces, ¿a qué tenemos que hacer caso? A todo. Pero siempre hay que darse cuenta cuanto antes que incluso se sintomatice en una enfermedad tan crónica como las que has nombrado. Y muchas veces las enfermedades que se generan, muchas de las personas no son conscientes en ninguno de los campos, y si no que me rectifiquen mis compañeros o que den su opinión, no son conscientes del porqué de esa enfermedad, el por qué he llegado a esto, el porqué de la cuestión que me está pasando a nivel emocional, físico y mental. Entonces doy la palabra ya a mis compañeros, tanto a Iván como a Vanessa. Hay también, perdona José Luis, hay un dicho bastante general que dice que el cuerpo habla lo que el alma calla, es decir, Exacto. que muchas veces somatizamos en el cuerpo. Efectivamente, Redmi tiene razón, no se asocia la enfermedad con las emociones, tiene razón. Pero para eso están estos programas, ¿no? Para que podamos, por tanto, si me ayudáis a discutirlo, vos me hacéis un favor, ¿no? A nosotros y a ellos, ¿no? O sea, por tanto, hablar de este programa, participar, comentarlo, recomendarlo, cada día temas diferentes, cada día, bueno, perdonad que me he enrollado con promocionando el programa, pero bueno, ese era el. Entonces, muchas veces el cuerpo habla, casi siempre el cuerpo habla lo que el alma calla, es decir, si tú le estás dando, si tú estás pensando álmicamente un tema y no haces ni puñetero caso, pues al final cualquiera de las emociones, según la antigua medicina china que hemos comentado en un par de ocasiones, pues se va a afectar ese órgano de esa emoción mal gestionada. En fin, pero bueno, dejo Vanessa, Iván, que respondáis vosotros al comentario de que acaban. Vale, sí, muy interesante y bueno, y qué bien que haya entrado Juan, que le he mandado hace poquito el enlace y encantadísima de volverle a ver.
Y como el resto tenemos todos mucho que aportar. Estamos ahora mismo nosotros hablando, pero aquí la gente podría aportar muchísimas experiencias y además muy enriquecedoras sobre esto. Pero fijaos, yo también, al hilo un poco de lo que estábamos diciendo, ¿no? Que el cuerpo habla lo que el alma calla, me parece muy interesante porque cuando la gente va al psicólogo, cuando tiene ya una problemática muy agravada, cuando va a, yo qué sé, a solucionarse un tema de chakras, cuando ya no puede con su alma, ¿no? Entonces yo abogo también por el tema de la prevención, porque en el fondo ya sabemos, o sea, si tenemos ese radar y sabemos realmente conocernos, observarnos, hacer esa introspección, realmente nos podríamos anticipar. O sea, muchas veces no estamos alineados y cuando antes hablábamos de alineación de chakras es alineación, pensamiento, sentimiento, comportamiento, es alineación a muchísimos niveles, ¿no? Lo que decía José Luis. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es mi misión? ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Cuántas veces físicamente nos da asco una situación o nos sentimos mal físicamente, orgánicamente, cuando estamos en una situación que no nos gusta, cuando estamos en un trabajo desagradable, cuando tenemos un compañero que no nos gusta, cuando tenemos una pareja que nos lo está haciendo pasar mal o un familiar? O sea, ¿cuántas veces nuestro cuerpo nos está dando esas alarmas y damos oportunidades? Esto lo hablaba un día yo con José Luis. Y damos oportunidades y damos margen, pero es que lo que no aporta, aparta. O sea, aparta de ahí, quítate de ahí, porque es que al final no estás con tu misión, ¿no? Sí que es verdad que es difícil muchas veces retirar a personas tóxicas, retirar situaciones X tóxicas, pero es que al final el estar mucho tiempo en un espacio corrupto o en unas emociones corruptas lo que me hace es llevar a estar mal. Es como cuando tienes un frutero y tienes una fruta que está podrida, es que eso se va contaminando entero. Entonces eso nos pasa muchas veces. Cuando salimos de la situación, cuando viene la gente al psicólogo, cuando ya no puede más. ¿Por qué no hay prevención? ¿Por qué no hay ese punto de darnos cuenta? Porque nos damos cuenta. O sea, cuando rompemos con una pareja que no nos encaja por lo que sea, lo sabemos hace 1000 años. O sea, nuestra intuición nos lo marca. Cuando alguien nos da esa sensación de entera de algo me pasa, ¿no? Yo hablaba el otro día también con José Luis el tema de la energía, ¿no? ¿Cuántas veces energéticamente hablando hay gente que nos proyecta muy mal rollo, y seguimos y lo intentamos, ¿no? Entonces, todo ese desgaste extra, que es lo que dice José Luis, o sea, el desgastarnos y el ir forzándonos, pues es que tenemos que estar muy alertas. Y yo, o sea, yo también lo analizo, digo, hay muchas situaciones que tenía que haber cortado hace 50.000 años. Entonces, en ese poner límites va también esa parte de autoconocimiento, ¿no? Me conozco, sé cómo me estoy sintiendo, sé cómo estoy vibrando, porque a veces para mí esto es un poco nuevo, ¿no? El hecho de cómo vibro. Pues hay sitios donde vibro con toda mi energía y estoy fenomenal, y hay otros espacios que no me dejan brillar, no me dejan estar bien, no me dejan ser yo misma, ¿no? Entonces vamos a ir viendo en qué espacios estoy bien o no, para ir alineados a mi misión, que es realmente lo que al final importa, ¿no? Entonces, desde ese mundo más energético y espiritual, que es lo que trabajan José Luis y también Iván, pues al final es que es importante eso, o sea, el alinear, o sea, más desde mi parte es me alineo en ese pienso, siento, actúo, o sea, eso, y derivado a lo otro, al final es ser coherente, ¿no? Ser coherente con lo que hago, con lo que pienso, porque muchas veces si yo estoy pensando es que es una mierda estar en esta situación, bum, 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 pero sigo en esa situación, ¿qué pasa? Que me anclo en una emoción negativa, o sea, eso me lleva a no estar a gusto y todo lo voy canalizando y mi comportamiento es totalmente nefasto. Por eso hay personas que actúan incorrectamente en muchos espacios, porque esa alineación les provoca sacar la peor parte de uno mismo. Y de hecho hay muchas veces que hablamos con gente que decimos, han sacado lo peor de mí. Y dices tú, pero bueno, ¿por qué? ¿No? Entonces yo creo que en esa parte es esa alineación que luego energéticamente hablando es chakra y álmicamente hablando pues también es eso, ¿no? El para qué estoy aquí en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que al final está todo súper interrelacionado, y cuando yo soy incoherente de una forma o de otra, ¿no? O me estoy comportando mal pero pienso de otra forma, o sea, al final cualquier desconexión en el pienso, siento, actúo, desde mi punto de vista creo que es lo que me desconecta totalmente de mi misión, de mi, o sea, no sé, de mi estar, ¿no? Al final en el mundo físico, porque al final somos más que el físico. Entonces, yo creo que esa parte interna es súper importante y por eso antes os decía, nos tenemos que trabajar a nivel personal, a nivel de desarrollo personal, cada día, 1 hora con nosotros mismos, como mínimo, porque eso me hace prevenir males mayores. Y si yo me trabajo, voy a estar mejor, voy a actuar correctamente y también me voy a sentir mucho mejor. Oye, Vanessa, perdona, antes me estaba hablando, dice, yo creo que lo que estás diciendo, hablando Vanessa, tiene que ver con la autoestima. ¿Hasta qué extremo la autoestima funciona o afecta en este tipo de cuestiones?
Es que la autoestima está totalmente relacionada con el diálogo interno. Me quiero, me valoro, me conozco. Es un poco toda esa línea. Entonces, en función de esa alineación de yo sentirme bien conmigo misma, es cómo voy a actuar de una forma o de otra. Por supuesto que una persona que no tiene autoestima, su diálogo interior lo va a reflejar directamente en el no confiar, en el no ser coherente, en el no poner límites, ¿no? Y no saber aterrizar realmente todo lo que realmente puede desarrollar en esta vida, pero sí, al final está muy relacionado, si os dais cuenta. O sea, dentro de esa inteligencia emocional y de esa gestión de emociones hay parcelas más internas nuestras, como puede ser me conozco, me quiero, me controlo y me motivo, esa parte más interna, y luego estaría ya el salto a relacionarme bien con los demás. Pero si no hay una buena relación consigo mismo es imposible, y yo además lo digo, una persona sin autoestima no puede tener un amor sano, una relación de pareja sana en la vida, porque empiezas con carencias, empiezas con dependencias, empiezas con, yo qué sé, buscar migajas del amor y eso no es sano. Entonces, el quererte tú, que por eso yo odio lo de buscar la media naranja. No, 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 no. Yo soy una naranja completa y si me encuentro otra naranja completa por el camino, mejor, porque como me encuentro una naranja un poco deficitaria, un poco acomplejada, que viene de una ruptura y tal, pues esa naranja podrida lo que va a hacer si se junta conmigo es también o exprimirme o ¿no? Me va a dejar más podrida. Entonces, esa parte es muy importante, sea naranja o limón. Yo siempre prefiero encontrarme una naranja porque es más dulce, porque el limón igual me, me amarga la vida. Yo antes, cuando era pequeño, habían limones dulces, ¿eh? Lo digo para que también hay limones dulces, ¿eh? Aquí en Murcia Ese no vale, ese no vale. hay una buena vuelta, pero bueno, es una pequeña broma. Sí. Oye, esto es pregunta es para los tres. Bueno, me gustaría, tenéis 2 minutos cada uno, Vanessa, Iván, José Luis. Entonces, bueno, me gustaría que respondiera quien lo considere oportuno. La mayoría de las personas no asocia su enfermedad con las emociones. Es verdad, eso es muy verdad. Pero, ¿queréis hacer un comentario, Vanessa, Iván? Yo quiero ceder mi minuto a Juan, que ha levantado la manita. Entonces, no lo he visto. ya que es mi invitado, pues venga, que comente lo que quiera, Juan. Y Jos, luego el resto ¿dónde también estás? sería Porque estás con el interesante. ventilador encima. ¿Dónde estás? ¿En qué parte del mundo estás? Estoy en Los Ángeles, está haciendo frío, tengo las ventanas cerradas y me estoy aireando porque me gusta el frío. Hay una ventana está abierta porque vengo de Chicago, quiere decir que el frío es mi pasión. No, lo que quiere decir que cómico que estamos hablando de esto y yo decía, ¿por qué me suena tan cerca? Era porque antes, tardé en entrar, porque le estaba respondiendo a un muchacho que yo sigo a través de las redes, que es español, por supuesto, y le dije que me gustaría conocerle cuando me pase por allá. Y tenía que ver con lo que nosotros no escuchamos, porque su broma de hoy, disculpe que su post de hoy decía el hecho de que la gente no, que nosotros somos mamíferos y también somos animales mamíferos y que una de las cosas que el animal hace es escucharse su cuerpo y nosotros no lo hacemos. Y eso me llama mucho la atención porque me acordó a mi mejor amigo cuando se murió su hermano, porque él sabe que yo estoy estudiando espiritualidad desde hace tiempo, soy budista, estudio cabala, y de repente me dice, y no me vengas a decir con que él no quería, sin yo haberle dicho nada. Me dice, él sí quería vivir, él sí quería vivir. Y le dije, sí, chévere, qué lástima que no también no supo creer en él para producir su propio milagro. Pero ya el mal estaba hecho. Quiere decir, porque más que, si después te has dado tanto ñingui, toda esa serie de cosas, te vas. Si no sabes cómo después salir de eso. Esa es una. Y la otra, cuando hablaba, Vanessa me llamó la atención porque la medicina preventiva me llama mucho la atención. Cuando yo estudié medicina y al principio, no soy doctor, nada más me fui en el 6º semestre, pero una de las cosas que me llamaba mucho la atención es la medicina preventiva, porque de niño la publicidad, que es lo que cambié por medicina, decía un eslogan y es auténtico: el cáncer es curable si se diagnostica a tiempo. Si vas a tiempo, si escuchas tu cuerpo, si te alimentas bien, no vas a tener cáncer. Yo tengo 68 años y no tengo cáncer y ni vendrá el cáncer a mí. Esto era todo, disculpe, pero era que estoy entendiendo todo. Ahora la mecánica, llegué tarde, pero ya estoy al día. Gracias. Bueno,
Gracias, Juan. Espero que vengas muchas veces a este programa, porque cada día son temas diferentes. Mañana, por ejemplo, hablaremos de las terapias y de los terapeutas, la importancia de la terapia en la sanación. Que, bueno, que puedes participar también si quieres. Yo quiero venir. Que puedes participar tú y quien lo desee, ¿no? Es decir, ese tema, Vanessa, está dando pie a muchos programas, ¿no? Porque no sé quién ha hablado hace un momentito de la toxicidad, ¿no? Y yo preguntaba, no me acuerdo quién, recientemente, si existen pensamientos tóxicos o personas tóxicas. Entonces, me gustaría que ese tema, si lo consideras oportuno, que lo podamos mirar, porque creo que es muy importante, creo, igual es una percepción mía irregular, pero creo que es importante diferenciar, ¿no?, la parte entre persona tóxica y pensamientos tóxicos, o actuaciones tóxicas, mejor dicho, o pensamientos y acciones tóxicas. Genial, lo podemos hablar cuando quieras. De hecho, hay también una parte que habla de emociones tóxicas, que son las que nos intoxican el cuerpo. Pero claro, hoy en este poquito rato no se puede contar todo. Pero eso sería muy interesante también, el cómo esos pensamientos, esas emociones, como dices, nos intoxican, ¿no? Y que realmente lo de personas tóxicas o gente tóxica es muy fuerte, porque realmente serían más esos comportamientos tóxicos, y que todos podemos ser tóxicos para otra persona. O sea que esto, yo cuando mando leer el libro de Gente Tóxica de Bernardo Estamateas, no lo mando para decir, ay, culpa a tu entorno de las cosas. No, 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 no. Ten cuidado porque tú puedes ser el reflejo de eso y tú puedes estar actuando. Entonces es como preventivo, ¿no? El cómo no ser tóxico. O sea que esa parte es muy importante, pero sí la podemos abordar cuando quieras, Antonio. Pero fíjate, los medios de comunicación masivos no hacen esa diferenciación. Hablan de personas tóxicas, pero no hablan de comportamientos tóxicos, o hablan menos, ¿no? Entonces creo que es un tema como para tener muy en cuenta, ¿no? Bueno, chicos, Iván, tienes 15 segundos para despedirte o para decir lo que quieras. Bueno, pues decir que muchas gracias a los oyentes, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por prestarnos este espacio, Antonio, y sobre todo que nos queramos un poquito más, ¿no? Y nos prestemos un poquito más de atención, porque muchas veces los problemas que tengamos, sobre todo físicos, con un poquito de atención se pueden solucionar muy rápido y muy pronto, sin que conlleve una enfermedad o un proceso que sea irreversible. Antes de hacer una mini meditación de 2 o 3 minuticos, Vanessa, ¿quieres decir alguna palabrica última? Sí, bueno, yo sobre todo agradecer, que luego me gustaría hacer también una foto para la persona que quiera, la que no quiera, sí, puede quitar la cámara, porque es un regalo muy bonito que a mí me encanta, lo saben mis compañeros que me encanta, para conservar este momento así en mi corazón, y que muchas gracias, y que esto, eso, repito, es un trabajazo personal, y que muchas gracias a todas las personas que están, y que me hubiera encantado también escuchar a cada una de las personas, porque todos, repito, tenemos mucho que aportar. O sea, nosotros al final estamos aquí disertando sobre esto, pero nos hubiera gustado, pero se nos ha echado el tiempo encima de una forma, una locura. Pero bueno, o sea que nada, que muchísimas gracias de verdad, Antonio, por tu sensibilidad, por traer todos estos espacios y por regalar tanto tiempo a los demás. O sea que te admiro muchísimo, Antonio. Muchas, 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 muchas gracias por generar estos espacios tan bonitos y por confiar en nosotros para compartir lo que nosotros queremos llevar al mundo. Mire, me lo merezco, ya está, me lo merezco. Bueno, José Luis, ¿quién va a hacer la meditación? Yo mismo. Venga, pues cuando quieras, querido. Vale. Quiero que respiréis mientras que voy hablando. Inhaléis contando hasta 8 y luego exhaléis tranquilamente por la boca, ¿vale? 3 veces, por favor. La primera. La segunda. Y la tercera. Vas a notar cómo desde tu plexo solar sale una luz blanca.
que te envuelve y te llena de una energía que vas a sentir por todo tu ser. Ahora que estás ya envuelto o envuelta por esa energía que se deriva de tu yo superior, vas a notar cómo desde tus pies salen unas raíces muy, muy grandes. Que atraviesa capa por capa hasta llegar al mismísimo corazón de la Madre Tierra. Una vez llegada a ese corazón, vas a notar cómo esas raíces se anclan en él. Y por ellas sube una energía verde brillante que os va a liberar de toda esa carga, todo ese dolor, esa angustia o esas faltas que os tienen hoy en día. Va subiendo por las plantas de tus pies, tus rodillas, tu pecho, expandiéndose por tus brazos, pasar por tus manos, hasta las puntas de tus dedos, y te expresa ese hormigueo de felicidad. Sube ahora por tu cuello y pasa por la coronilla hasta atravesar y llegar a tu aura. Ese aura se va transformando en un árbol frondoso con unas hojas impresionantes que reflejan el gran amor que nos tenemos a nosotros mismos, expresando nuestra plenitud con nuestra alma, cuerpo y ser. Esta energía de la Madre Tierra, con su amor incondicional, te llenará de energía que vas a sentir siempre que así te lo permitas. Ahora que ya estáis conectados, estáis sintiéndola, así cuando lo sintáis, vais regresando con 3 respiraciones y sois conscientes del nuevo renacer. Poquito a poco, conforme lo vayáis sintiendo, vais regresando, siendo conscientes. Lo he tenido que acortar, lo sé que estáis muy a gustos y espero que os haya gustado. Y Antonio, muchas gracias por brindar y por haber hecho que las 3 personas que estamos aquí ahora mismo hemos creado un buen lazo, una buena unión, y esperemos que con nuestros 3 campos, que para otra gente somos diferentes y trabajamos de modo diferente, sepa que se pueden unir para crear algo realmente bonito y más de la mano de alguien tan especial como lo eres tú, Antonio. Muchas felicidades por este programa. Bueno, chicos, gracias. Bueno, es que os llevéis bien entre los 3 es fácil. Los 3 sois bellas almas, o sea, con lo cual el mérito, digamos, blanco y en botella, ¿no, verdad? Blanco y en botella. Bueno, chicos, pues yo únicamente agradeceros a todos vuestra presencia, a las personas que participan hoy por primera vez, que les esperamos más días. Y cada día intentamos hacer un programa diferente, con personas diferentes. Bueno, la única persona que participan casi todos los días son
José Luis y yo, pero bueno, el resto de las cosas siempre son diferentes, ¿no? Es decir, que podéis estar, que podéis suscribiros a mi canal, que lo tenéis muy fácil, que este programa lo hacemos desde el corazón, con lo cual creo que se nota por otra parte, ¿verdad? Entonces, os espero mañana y gracias por vuestra aportación. Gracias, Fátima, Juan, Resmi, Salomé, a las personas que están en Facebook, Laura, Tania, Laura, María Jesús, Soledad, Marienu, a todos, gracias por estar aquí. Vanessa, José Luis, Iván. Y a los que están en Antonio, Facebook. la foto, que no os escapéis, La foto, venga, claro. poneos bien guapos, venga. Y poneros la imagen, coña, si no sería... Venga, va, os doy, venga. Ah, mira, Salomé, qué bien que se ha puesto también, qué guay. A ver, entonces, 5, 4, 3, 2, 1. Genial, lo ponemos en el canal. Antonio te responde la fotito. Muchas, muchas, muchas gracias, de verdad. Y gracias de nuevo a mis compañeros Iván y José Luis por preparar este bonito Zoom y a Antonio por generar también estos Otra espacios. cosa y ya acabo con esto, que mañana hacemos un programa sobre terapias y terapeutas, es decir, la importancia de la terapia en cualquier situación. Es decir, hay muchas... ¿Dónde me inscribo? ¿Perdón? ¿Dónde me inscribo? ¿Dónde sé cómo llegar a ustedes? Pues lo tienes muy fácil, pongo mi WhatsApp aquí y ya está, y ya lo tenéis muy fácil. 629-6410-05. Aquí te incluyen cualquier grupo, Juan, y ya está, sin ningún problema puedes estar aquí. O también... Este es código de España, ¿correcto? Sí, el 0034, José Luis, perdona, Juan. Ok, gracias. Bueno, chicos, chicas, un abrazo, hasta mañana. Gracias, Laura, por estar. Siempre me encanta que cuando estés, hace tiempo no te veía, y a las personas a Laura también, a ti hace mucho tiempo no te veía también. Bueno, os espero mañana o cualquier día que podáis, ¿no? Muchas gracias a todos. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Hasta pronto.